Muy bien, vamos a entonces a dar inicio con la transmisión ahí en vivo, por favor, si me ayudan. Hoy vengo con un look bien bronceado, ¿verdad? No sé si me nota. Estoy bien quemado, me tocó trabajar bajo el sol todo el día y ahí estuvimos. Qué bueno fuera, gloria a Dios, ¿verdad? Acapulquito, playita, Cancún, gloria a Dios. Ya Dios proveerá el tiempo, amén, donde estemos prácticamente en un momento así. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a entrar al consejo de la palabra el día de hoy. Y mientras vaya abriendo su Biblia en el Salmo 119, que es un texto lema que hemos tomado para esta serie de estudios, donde prácticamente estamos hablando de bibliología. Amén. Qué importante es que la iglesia del Señor conozca lo que está creyendo. Amén. Pero también conozca sus bases y fundamentos. Porque qué padre es decir, soy cristiano, ¿verdad? Qué padre es decirle a la gente, conocí a Cristo, ¿verdad? Qué padre decirle a la gente, conocí al Señor, ¿verdad? Voy a una iglesia cristiana. Pero es más importante que cuando la gente le pregunte a usted y le diga, ok, pero ¿en qué estás creyendo? ¿Cuál es tu fe? ¿En qué estás fundamentado? ¿Cuáles son tus principios y cuáles son tus fundamentos? Y cuando la gente nos pregunte nuestros principios y nuestros fundamentos, entonces podamos contestarle con la escritura y decirle cuáles son nuestras bases y cuáles son nuestros fundamentos. Pero qué triste es cuando un cristiano, cuando una iglesia no sabe a qué responder, o no sabe qué responder cuando alguien les pregunta sus principios, sus bases y fundamentos. Amén. Entonces le es lícito al cristiano cubrir el carro con la sangre de Cristo. Entonces le es lícito al cristiano atar, desatar y luchar por la bendición y ir por cosas ahí materiales. A la luz de la palabra hemos entendido muchas cosas de esas. ¿Ven? Entonces es importante que la iglesia, que el cuerpo de Cristo conozca sus bases y sus fundamentos. Amén. ¿Usted está conociendo sus bases y sus fundamentos? Lo voy a saber el próximo domingo, viernes que tengamos examen. ¿Vale? Se fueron los amenes. Santo Dios. Amén. No, ¿verdad? Dirían por ahí. Bueno, muy bien. Hoy es nuestra clase número 4 de bibliología. Y hoy estaremos viendo prácticamente algo más de lo que es la revelación de la palabra de Dios hacia nuestras vidas. Amén. Le voy a invitar que abra su Biblia en Salmo 119, del 103 al 105. Amén. Salmo 119, del 103 al 105. ¿Lo tiene, amada familia? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Amén. Y el 105 dice, que ya todos tenemos que hacer de memoria, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Vamos a orar en esta hermosa noche. Señor, te damos gracias por esta oportunidad, Padre, que nos das de reunirnos nuevamente, Dios, para estudiar tu palabra. Gracias por nuestros hermanos que ya estamos aquí presentes, mi Dios. Gracias porque pudimos darnos el tiempo, Dios, y tú permitiste, Padre, que pudiésemos estar aquí presentes. Bendice nuestras vidas con tu palabra, Dios. Que seamos edificados, que seamos madurados, que seamos prácticamente, que vayamos creciendo en ese conocimiento que tú quieres que cada día tengamos, Padre Celestial. Que no sea un día más en el cual venimos y nos congregamos, Dios, sino que sea un día bien aprovechado y sea un día de edificación para todos y cada uno de nosotros, Padre.
Añade a nuestra vida ese conocimiento, añade a nuestras vidas ese crecimiento, y que cada día, Dios, vayamos avanzando y creciendo conforme a la estatura del varón perfecto, Padre. Que cada día seamos más parecidos a ti, que cada día tengamos más cualidades, Dios, tuyas en nosotros. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor, y a tu nombre sea la gloria, la honra, ahora y por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Así quiero invitarle, hermano, que estemos orando por los hermanos que no han venido, amén, que no pueden venir los días viernes por trabajo, por distancia, por lo que usted pueda saber acerca de ello. Estemos orando por ellos para que por medio de estas transmisiones ellos puedan ser bendecidos también, amén. Gloria a Dios, y que de esa manera pues también vayan creciendo a la par juntamente con nosotros, aún estando en sus hogares, escuchando y estudiando estos mensajes que tenemos aquí los días viernes. Amén. Gloria a Dios. Así que esté orando por cada uno de nuestros hermanos que usted conoce por nombre, que usted sabe que no ha venido, pero que de alguna manera queremos que el Señor también le siga bendiciendo. Amén. Muy bien. El tema del día de hoy lleva por título La claridad de la Escritura. Amén. La claridad de la Escritura. Y para esto yo quiero decirle a usted que Dios dio su palabra para ser entendido. Amén. No para que la gente escuche o lea un versículo de la palabra del Señor y que de alguna manera diga, bueno, pues que no entendí nada, ocupo que alguien venga y me explique. No, la palabra del Señor es clara y Dios estableció su palabra de manera clara para que cada uno de nosotros podamos entender lo que la palabra del Señor dice. Amén. Ahora, yo entiendo que hay algunos puntos que a lo mejor no son fáciles de entender a simple vista. Y eso es una realidad y eso yo sé que es prácticamente, está en la Escritura. Amén. Pero la parte esencial que Dios quería que entendiera la humanidad está tan clara que la gente pueda entenderlo al momento de leer. Amén. Al principio yo le mencionaba a usted una forma de escritura que Dios permitió que se fuera escrita la palabra del Señor para que la gente entendiera. ¿Recuerda usted en qué idioma Dios permitió que la Biblia fuera escrita para que la gente pudiera entender? Porque era un idioma común. ¿Cómo se llamaba ese idioma? ¿Cómo se llama ese idioma? Es pregunta de examen, ¿eh? ¿Cuál? ¿Griego? Sí, era el griego, pero koiné. El griego koiné. Amén. Entonces, esa palabra, ese idioma, ese dialecto o derivado del griego, amén, fue un idioma común que se utilizó en el comercio, se utilizó en muchas formas, amén, y Dios permitió que ese idioma se escribiera todo el Nuevo Testamento y aún fuera traducido el Antiguo Testamento, lo que después se nombró como la Septuaginta, para que la gente pudiera comprender lo que Dios quería dar a la humanidad. Amén. Si Dios hubiese buscado un modo o un método de no ser comprendido, hubiera permitido que la palabra se hubiera escrito en el griego ático. Amén. Un griego que era difícil de entender para la gente común, ¿verdad? Y que de alguna manera era un dialecto o un derivado del griego que únicamente los más cultos y estudiados tenían acceso a él y podían entenderlo. Amén. Pero Dios dijo, no, yo quiero que esta palabra sea para todos y por lo tanto se va a escribir en griego koiné. Amén. Y entonces de esa forma Dios se da a conocer por medio de la palabra que esto ya viene siendo ¿qué? Una revelación ¿qué? No es una revelación general, sino que fue una revelación ¿qué? Vaya a sus apuntes, le doy permiso, ¿verdad? Vaya a sus apuntes. Quiero que usted participe, quiero que usted el día de hoy responda a esas preguntas. Amén. Especial. Amén. Entonces, Él se da a conocer de una forma para nosotros donde podamos entenderlo. Y esa forma en como Dios se revela en nuestra vida es mediante la revelación especial. Porque Él dijo, ok, ya me conocieron en mi revelación general, que yo creé los cielos, la tierra, el mar, las plantas, los animalitos, ¿verdad? Incluso ya saben que yo creé al ser humano y que el ser humano fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Perfecto, ¿verdad?
pero yo ocupo y yo necesito que me conozcan más íntimamente y de manera personal. Entonces Él viene y se da a conocer a nuestra vida mediante la revelación especial. Y esa revelación especial incluye y está dentro de ella su palabra. Amén. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted quiere conocer más a Dios? Lea la palabra, escudriñe la palabra. Vaya cada día más internamente a la palabra del Señor y usted va a conocer cada día más quién es Dios. Amén. Le voy a hacer una pregunta bien sencilla, ¿no? ¿Usted quiere conocer cada día más a su amado? ¿Quiere conocer cada día más a su amada? Platique cada día más con ella, ¿verdad? Llévela a tomar un cafecito, vaya y conozca un café nuevo de la ciudad, ¿verdad? Yo les recomiendo algunos, no voy a mencionar marcas aquí por medio de redes sociales, pero pregúnteme de un café bonito donde se pueda llevar a su pareja. Yo les recomiendo varios, ¿verdad? Hay uno en particular que yo voy con mi esposa. Y digo, aquí cuando venimos aquí, siento que me enamoro más, ¿verdad? Y que todos los días. Obviamente de ti. Algo tiene ese café. No sé si es la bebida que nos inspira más, ¿verdad? Pero obviamente si usted quiere saber, quiere conocer más a su pareja, pues vaya, intime más con ella, ¿verdad? Ahora, ¿usted quiere conocer cada día más a Dios? Intime cada día más con Él. Dígale a su esposa y a su esposo, te quedas ahí en la sala con los niños, ¿verdad? Yo voy a ir a mi cuarto porque voy a intimar más con Dios. Voy a leer su palabra. Voy a ir a platicar con Él en oración. Y esa es la forma como vamos a tener intimidad con Dios en lo espiritual y vamos a poder conocer cada día más quién es Dios. Amén. Y de esa manera usted va a conocer cada día más a su Dios en su revelación especial hacia nuestra vida. Amén. La revelación general ya la conocemos. Ya sabemos que hay un Dios que formó todo este mundo. Amén. Pero en esa revelación especial, usted y yo vamos a conocer cada día más a Dios mediante busquemos su presencia, busquemos en su palabra, ¿verdad? En oración, y de esa manera usted y yo conoceremos cada día más a nuestro Dios. Amén. ¿Está conmigo, familia? Muy bien, entonces seguimos avanzando. Entonces, Dios en su palabra nos da prácticamente esa revelación en su palabra, ¿verdad? De manera que tan clara nos habla que de esa manera usted y yo podamos entender lo que Él nos habla a nosotros. Amén. Lo que Él nos habla a nosotros. Entonces, esa enseñanza, esa forma en cómo Dios se da a conocer a nosotros en su palabra, nadie se puede quedar exento de conocer a Dios por medio de su palabra. Amén. Muy bien. Entonces, la congregación puede llegar a comprender a Dios por su palabra mediante una manera clara y puede conocer lo necesario de Dios, que es la salvación y la vida cristiana. Amén. ¿Cómo usted sabe cómo debe vivir su vida cristiana? ¿Cómo usted sabe cómo debe vivir su vida cristiana? Con la palabra. Nadie en este mundo le va a dar mayor dirección e indicación en su vida de cómo conducirse, sino la palabra de Dios. Ciertamente Dios usa a los pastores, ¿verdad? Y a veces nos dicen, no, es que ahí en tu iglesia prohíben muchas cosas. Déjeme le digo algo, yo nunca le voy a prohibir nada a usted. Yo nunca le voy a prohibir nada a nadie. A nadie le voy a prohibir nada. Cada quien tiene su libre albedrío y cada quien sabe y decide lo que quiere hacer de su vida y con su vida y los días de la semana. Yo voy a cumplir mi deber y mi responsabilidad delante del Señor de aconsejarle a la luz de la palabra lo que es más conveniente para usted. Amén. Yo no le voy a prohibir nada. Ay, ¿sabes qué, hermano? Si tú no haces lo que yo te estoy diciendo porque te estoy prohibiendo, yo te voy a poner esto y voy a hacer esto. No, hermano, no. Yo únicamente voy a aconsejarle a usted, le voy a dar un consejo a la luz de la palabra y de esa manera usted sabrá cuál camino va a tomar. Si sigue el consejo del pastor que nos aconsejó a la luz de la palabra o quiero hacer mi propia decisión en base a lo que yo determino que yo quiero hacer. Amén. Pero obviamente, si usted no se va a hacer lo que dice la palabra del Señor, no va a permitir que Dios lo guíe en su palabra, pues es como decirle al Señor, Señor, yo ya no quiero nada contigo y quiero hacer lo que a mí me conviene. Y entonces usted hace su mundito aparte, ¿sí? Pero no es que yo prohíba, que la iglesia prohíba, o que los pastores... No, hermano, eso a lo mejor habrá quien lo haga, ¿verdad? Pero en Iglesia Cristiana Berea, con su pastor,
no le voy a prohibir nada. Yo le voy a aconsejar. ¿Sí? Y lo que usted decida es lo que usted determina hacer. Amén. Entonces, en la palabra del Señor nos enseña lo que es necesario para la salvación y nos enseña lo que es necesario para la vida cristiana, y eso usted lo va a encontrar de manera bien clara. Amén. No os embriaguéis con vino, en el cual no hay disolución, ¿verdad? Antes bien ser llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Cantando himnos y alabanzas y bla, 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 bla. Todo me es lícito, mas no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo me edifica, ¿verdad? Entonces prácticamente ahí donde viene nuestra evaluación y nuestro prácticamente balance de ver qué es lo que me conviene. Hacer esto que mi carne pide, lo que el mundo me invita, lo que el mundo me insta, lo que el mundo quiere que yo haga, o hacer lo que el Señor en su palabra me recomienda que yo debo de hacer para que mi vida sea próspera, de bendición, y yo tenga una vida alegre con Él. Amén. Así que nadie le prohíbe nada. La palabra aconseja, el pastor aconseja, y el mensaje, la palabra de Dios nos redarguye quizás, pero ya determinamos nosotros qué queremos hacer. Amén. Mire, ¿cuántas veces el pastor, la misma palabra, el pastor, las predicaciones nos enseñan una cosa y terminamos haciendo lo contrario, ¿verdad? ¿Cierto o no? Entonces, a final de cuentas, ¿quién va a hacer lo que quiere? Uno. Ahora, queremos agradar al Señor, pues vamos a hacer lo que al Señor le agrada. Amén. Queremos hacer lo que nosotros queremos, el Señor nos permite que hagamos lo que nosotros queremos, pero después vienen las consecuencias y es donde lloramos, ¿verdad? Es que estoy en un proceso. No, ese no es proceso, esa es consecuencia. Amén. Y cuando hacemos lo que queremos y viene la consecuencia, ese ya no es un proceso de parte de Dios. Eso ya viene a afrontar nuestras consecuencias a raíz de nuestras decisiones. Y es algo totalmente diferente. Amén. Bueno, no es el tema el día de hoy, pero todo junto por el mismo precio, ¿verdad? Muy bien. Vamos al punto número 1 del día de hoy para avanzar rápido. Amén. La Biblia fue dada para ser entendida por un pueblo. Amén. Ciertamente por el pueblo de Dios, pero también para nosotros. Y para eso yo le voy a invitar que vayamos a Deuteronomio 30, 11 al 14. Deuteronomio, capítulo 30, versículo 11 al 14. Escuche bien lo que dice, dando énfasis a lo que estamos hablando en este punto. Amén. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Para qué? Para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Amén. En otras palabras, tú sabes cuál de ellos elegir. Amén. Esto no es una palabra difícil para que yo diga qué voy a hacer para agradar al Señor. ¿Qué debo de hacer para obedecerle a Él? ¿Qué debo de hacer para que en la vida me vaya bien? Esto no es nada difícil. Amén. ¿Sabe? Hay algo en este mundo que obviamente Dios lo dejó y está en su palabra, porque si queremos una norma que nos enseñe principios morales de cómo dirigir nuestra vida, todos los principios morales que usted conoce el día de hoy están en la palabra del Señor. Todos los principios morales que usted conoce. ¿Recuerda usted algún principio moral que le enseñaron en la escuela, en las clases de civismo, cuando había civismo, ¿verdad? En las escuelas. ¿Recuerde usted un consejo moral que sus padres le enseñaron? ¿Quién me pudiera mencionar por lo menos 1, 2 o 3? A ver, un consejo moral, ¿perdón? La obediencia. Respeto. Ahora, obediencia y respeto, ¿lo tenemos en la palabra del Señor, sí o no? El libro de los Proverbios nos habla de la obediencia. El libro de Proverbios nos habla del respeto. Si usted quiere entender sabiduría de parte de Dios para nuestra vida, conduciéndonos moralmente correctamente, el libro de Proverbios está lleno de principios morales y está lleno de consejos para nuestro diario vivir. Amén. Entonces, Proverbios, usted va a encontrar un montón de pasajes, de versículos que hablan del respeto
y de la obediencia. Otro principio moral que le enseñaron a usted. Bien, así rápido, que diga, yo me acuerdo que mi abuelo me decía, haz esto, ¿verdad? Por ejemplo, empatía. ¿Está en la palabra del Señor? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Es empatía, sí o no? Lo es, en su totalidad. Otro principio moral que le enseñaron a usted en casa. No tomar lo que no es tuyo, por ejemplo. Éxodo 20, ¿verdad? En adelante están los mandamientos que el Señor da a la humanidad. Y en uno de ellos está el versículo más corto de la Biblia. ¿Cuál es? No robarás. No robarás. Entonces, ¿es un principio moral? Lo es, pero también es un mandamiento. Así que la palabra del Señor está llena de principios morales. Entonces, Dios en su palabra prácticamente nos expresa todo lo que es bueno para nuestra vida. Amén. Entonces, de alguna manera, si alguien quiere conocer la voluntad de Dios para con el ser humano, está en la palabra del Señor. Amén. No tiene que venir y tiene que viajar hasta allá a Israel, no tiene que viajar hasta un lugar lejano, no tiene que ir a buscar una persona específica para que le enseñe lo que tiene que hacer, porque no sabe absolutamente. No, ahí está la palabra del Señor. Amén. Y si usted lee la Biblia, usted encuentra lo que es correcto a los ojos de Dios y por la misma voz de Dios hablándonos a través de ella. Amén. Esto no es complejo, mi hermano. Esto no es complejo, como a veces se dice. Es que no tengo quien me enseñe, no tengo quien me diga. Claro, ya comprender cosas más profundas es necesario que un maestro en la palabra enseñe, ¿cierto? Pero cosas que son profundas. Pero lo sencillo que es el Evangelio, la vida cristiana, todo el mundo lo puede comprender a la luz de la Escritura. Amén. Muy bien, entonces la doctrina cristiana prácticamente, o la claridad de la Escritura para nosotros, es que lo esencial del Evangelio pueda ser entendido por cualquier creyente, ciertamente bajo la guianza del Espíritu Santo, sí, porque recuerde usted que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Amén. Cuando una persona decide comenzar a buscar más de Dios, es porque el Espíritu Santo está trabajando en el corazón de esa persona. Amén. ¿Quién de este mundo por voluntad propia ha venido a buscar a Dios? Ninguno. No hay ni uno que pueda hacerlo. Porque la voluntad de todo ser humano está caída. Está por los suelos. Solamente el Espíritu Santo es el que puede poner el querer como el hacer en la vida del ser humano. Y el ser humano cede su voluntad únicamente por la obra que Dios hace en la vida del ser humano de comenzar a buscar de Dios. Amén. Así de sencillo. El que no quiere, no quiere. Aunque usted lo quiera forzar, lo que traigan las greñas a la iglesia, te voy a traer a la iglesia porque tienes que venir a la iglesia, ¿verdad? Y aunque lo traiga de las greñas, no va a aceptar el consejo de Dios porque esa persona no está siendo tratada por Dios. Amén. Dios no está tratando con él todavía. Hasta que esa persona, el Espíritu Santo, ministre su corazón, esa persona reconozca que ha ofendido a Dios, llega al entendimiento de que está faltándole al Señor, entonces esa persona solita, miren, va a llegar a la iglesia. Solita. Ahora, ¿hay tiempo para cada persona? Sí. Y cuando el Espíritu Santo toca a esa persona y esa persona comienza a sentir la necesidad de Dios, pero aún así endurece su corazón, esa persona prácticamente ya no es, no se puede decir que ya no tiene culpa delante del Señor. Amén. Porque Dios ya decidió tocar su corazón, tocar su mente y todo, la convenció de pecado, pero siguió viviendo en su vida como ella quiso. Pues ahí es otro tema muy aparte. Amén. Sí. Muy bien. Entonces, hasta aquí vamos bien, familia. Sí. Muy bien. Entonces, vamos al punto número 2. Antes déjeme cerrar con un pensamiento del punto 1. La Biblia no pertenece solo a expertos o a teólogos. Amén. Sino que la Biblia pertenece a la iglesia. Amén. A la iglesia. Es decir, no solamente el teólogo puede conocer la profundidad de la palabra, ni un experto, sino que la iglesia puede conocer lo que Dios quiere hablar a su vida por medio de esa escritura. Amén. Bien, punto número 2. Hay verdades profundas en el mensaje central. Amén.
pero nunca dejará de ser un mensaje claro. Hay verdades profundas en el mensaje o mensaje central, pero esa enseñanza o esa verdad nunca dejará de ser clara. Amén. Vamos a 2 de Pedro 3:16. 2 de Pedro 3:16. Y esos pasajes oscuros, para lograr entenderlos, hay que ir a la historia. En ocasiones hay que ir a lo que son la cultura. Hay que ir prácticamente a otros pasajes del Antiguo Testamento, e incluso hay que ir a los profetas. Amén. Por ejemplo, en alguna ocasión usted va a leer en el libro de Mateo, ¿verdad? Si no me recuerdo, corríjame si estoy mal, pero hay un pasaje donde el Señor Jesús se acerca con un joven rico, ¿verdad? Entonces se acerca y le dice, no, pues toma todo lo que tienes, regálalo a los pobres, ¿verdad? Y entonces ven y sígueme. Entonces a él se le hace complejo y de alguna manera pues no decide vender sus cosas, ¿verdad? Pero luego hay otro hombre que se acerca y dice, oye Señor, pues yo te quiero servir. No, pues ven y sígueme. No, espérame, es que mi padre todavía está vivo, ¿verdad? Y tengo que prácticamente estar con él. Y entonces el Señor le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, ¿verdad? Entonces cuando usted lo lee, a lo mejor se le hace un texto como complejo, ¿verdad? Ay, pero ¿cómo? Pues si su papá estaba vivo, es como que los muertos entierran a sus muertos, ¿no? Bueno, el punto es que en la cultura judía, había una costumbre, o todavía hay algunas costumbres, todavía los judíos ortodoxos, ¿verdad? Donde el hombre del hogar, o el hijo más chico que se quedaba en casa, tenía la responsabilidad de quedarse con sus padres hasta que falleciera el último, y entonces ese hombre iba y enterraba a su padre, y entonces quedaba libre para casarse y comenzar a hacer su vida. Amén. Entonces pudiese ser que llegaron sus 40 años, sus 50 años, sus 60 años, o qué sé qué tantos años pudieran haber pasado, pero hasta que falleciera su último padre, ¿verdad? De los dos que Dios nos permite tener, hasta que falleciera el último, entonces ya lo enterraba, y entonces podría salir a casarse y hacer su vida. Pero mientras no. Entonces a eso se refería esa parte de la palabra cuando decía, deja que los muertos entierren a sus muertos. Amén. Entonces el Señor que está diciendo, pues tú ven y sígueme, me quieres servir, ven, sígueme, ven conmigo, te voy a enseñar, te voy a hacer mi discípulo, te voy a hacer esto, te voy a prácticamente enseñar toda la palabra, el evangelio, y deja a tu padre para que otro más vaya y lo entierre. En otra palabra, hablando de alguien muerto en lo espiritual también, ¿verdad? Que tu padre no me va a seguir, no va a tener esa vida espiritual, a ti quiero dar vida y vida en abundancia, entonces deja que otro que no quiere seguirme, que no quiere de esto que yo estoy dando, como tú tienes el anhelo, deja que ese vaya y entierre a esa persona, ¿verdad? Entonces de alguna manera ese es el significado del versículo bíblico. Entonces de alguna manera uno lo lee y dice, bueno, pero ¿cómo? ¿De qué está hablando, verdad? Bueno, esa es la explicación.
Entonces, hay pasajes que yo sé que van a ser complejos de poder entenderlos, porque hay trasfondo histórico, hay trasfondo del Antiguo Testamento o hay trasfondo profético. Pero aunque ese mensaje usted no lo puede entender, ese versículo, todo el resto del mensaje usted lo va a entender. Usted lo va a entender. Porque a lo mejor ese mensaje que usted leyó ahí hablaba de seguir al Señor, ese pasaje bíblico, y usted le va a ser fácil entender que usted tiene que seguir al Señor. Amén. Entonces, aunque usted no entienda este versículo bíblico, todo lo demás usted lo va a poder entender muy bien. Amén. Entonces, ¿va conmigo el día de hoy? ¿Sí? ¿Sí lo llevo de la mano todavía o ya se me perdió alguno? ¿No? ¿Vamos bien? Entonces, aunque Pedro declara que hay algunos pasajes o unas partes de la palabra que Pablo escribe y que son difíciles de comprender, Pedro lo recalca y menciona que el mensaje central de ese pasaje aún será fácil de entenderlo, aunque hay algún versículo que para nosotros nos parezca que es difícil de entender. Amén. Entonces, los puntos doctrinales que siempre van a ser fáciles de entender para la iglesia y para que la iglesia crezca en la palabra del Señor, va a ser acerca del pecado, siempre va a estar claritamente hablado. Amén. Acerca de la gracia del Señor, acerca de Cristo y acerca de la salvación. Cuando la Biblia habla acerca de la salvación, de Cristo, del pecado, del arrepentimiento, de todo eso, siempre va a hablar de manera muy clara para nosotros, porque es el mensaje central del Evangelio. Y el Evangelio prácticamente puede ser comprendido por todos nosotros. Amén. Y la vida cristiana por igual. Amén. Entonces, aunque haya dificultad en algunos textos bíblicos, eso no elimina la claridad de la Escritura para nosotros. ¿Ven? No lo va a eliminar nunca. Ahora, vamos al punto número 3. El Espíritu Santo ilumina al creyente. Amén. El Espíritu Santo ilumina al creyente. Vamos a ir a 1 Corintios 2:12. Primera carta a los Corintios, capítulo 2. Versículo 12. Amén. Ilumina al creyente. Amén. Dice el versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Escuche bien. Sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. En otras palabras, Él prácticamente nos va a guiar, nos va a dar sabiduría, nos va a enseñar y nos va a llevar de la mano para que usted y yo seamos beneficiados con el don espiritual. Amén. Con todo don espiritual. Entonces, soberano, sino que Dios sería alguien que va a cumplir mis instrucciones, y eso nunca va a ser así. Amén. Cuando hablamos de que Dios, o que las personas hablan de que Dios es una fuerza activa, entonces le están quitando su soberanía, y eso es una herejía en todo su esplendor. Amén. Porque Dios no cumple órdenes de nadie. Nadie tiene la facultad de exigirle a Dios que haga o actúe como Él quiere. Dios hace como Él quiere, me parezca o no me parezca. Amén. ¿Está conmigo? Entonces el Señor nos da el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia y nos ayude a comprender su palabra. Amén. Entonces de esa manera es que el Espíritu Santo nos ilumina y nos ayuda a entender esa palabra. Amén.
Entonces, leer la Biblia sin dependencia de Dios produce un conocimiento frío y superficial. Superficial. Hay mucha gente que lee la Biblia, tiene compromiso de leer la Biblia, ¿verdad? Pero sin la guianza del Espíritu Santo, solamente porque quieren leerla. Entonces ahí la persona va a conocer lo que hay de pasta a pasta, pero no va a conocer lo que hay dentro de ella. Amén. No va a conocer lo que hay dentro de ella. Podrá saber las historias, podrá conocer las parábolas, podrá saber lo que dicen, pero nunca van a comprender lo que hay dentro de la palabra de Dios. Y eso únicamente se logra comprender con el Espíritu Santo. Amén. Punto número 4 y último. La iglesia debe enseñar con fidelidad y con sencillez. Amén. Y esto va para nosotros los pastores, para los predicadores y para todos aquellos que exponen la palabra del Señor. Llámese maestros, predicadores, evangelistas, pastores. Todos tenemos que exponer la palabra de Dios con fidelidad y con sencillez. Amén. Por eso, yo estoy bien peleado con aquello. Es que a mí Dios me dio algo especial en su palabra. No, espérate, cálmate, tranquilo. Pon los pies en la tierra, relájate, tómate un Dalai, porque la palabra no es de interpretación privada. Amén. Lo que está en su palabra es para todos y para que todos lo entendamos. ¿Sí? Aquí no hay de que Dios me dio algo especial a mí, que Dios me dio algo únicamente a mí para que yo lo dé a la iglesia. No, tranquilo. Que Dios te dio un mensaje en su palabra, que bueno, edifica la iglesia, edifica el cuerpo de Cristo. Pero no cometamos el error de decir que yo tengo algo especial que únicamente Dios me da y Dios me dio a mí para que la iglesia prácticamente lo escuche. No, eso ya es algo totalmente diferente, ¿no? Entonces, la Biblia tiene que ser predicada con fidelidad. Entonces, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, el liderazgo de la iglesia, los que predican, deben explicar correctamente la palabra, sin prácticamente crear una confusión. Amén. ¿Qué tarea tan más compleja tienen los maestros, verdad? Que tenemos que expresar bien la palabra del Señor. No generar confusión, sino más bien dar claridad a lo que a veces la iglesia, de alguna manera, al leer, no logra entender a la primera. Entonces tenemos que explicar de alguna manera clara. Amén. Entonces, cada miembro del cuerpo de Cristo que enseña, tiene que enseñar de una manera fiel, sin complicar la palabra o sin hacer complicaciones innecesarias de lo que Dios ya dejó de manera clara en nuestras manos. Amén. ¿Está conmigo? Ok, concluimos. La Biblia es clara porque Dios quiere revelarse en el Evangelio para nosotros. Amén. Y su Evangelio está abierto al entendimiento de toda persona que abra su corazón. Amén. Para que Dios le ilumine. Entonces, prácticamente no es de interpretación privada y siempre tiene que ser claro y preciso el mensaje de la palabra del Señor. Amén. Fíjese bien que Dios no habló para confundir a su pueblo. Amén. Sino que Dios más bien habló para conducirlo a su verdad. A su verdad. Amén. Imagínese usted que el día de hoy usted tiene una lámpara, pero que cuando usted prende la lámpara elimina los detalles del camino y de alguna manera usted llega a caer. ¿Usted cree que esa sería la función realmente de una lámpara? No. La función de una lámpara es que muestre su camino de manera tan clara que donde usted camine tenga prácticamente la visión dónde va a poner el siguiente paso. Amén. ¿Dónde va su siguiente pie? ¿Se acuerda cuando va usted de campamento o cuando hemos ido de campamento? Que llevamos siempre una lámpara, ¿no? Si usted no lleva la lámpara, por allá va a ir a rodar, ¿verdad? Pero usted lleva la lámpara y sabe dónde va a pisar, sabe a dónde va, dónde se van caminando y todo ello. Pero sin una lámpara, prácticamente sería difícil hacerlo. La palabra del Señor, eso es para nuestra vida. Si usted pone su palabra, la palabra del Señor, en su vida como una lámpara que alumbre su camino, entonces usted sabrá hacia dónde dar su siguiente paso. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Hasta aquí terminamos el estudio del día de hoy. Yo espero que haya sido claro y haya sido de bendición para su vida. Y vamos a despedir la transmisión en vivo. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias por su tiempo. Y lo esperamos el próximo viernes prácticamente con un tema más de lo que es bibliología. Y estaremos viendo lo que es
solo escritura. Amén.